alcalde poniendo vallas y del PRM sí. ¿Eso es casual? No, evidentemente están usando recursos del Estado. Ahora, uno no tiene pruebas específicas para decir está pasando, pero eso saldrá tarde o temprano. Ahora, también igual tú puedes ver como víctima, porque tú puedes pensar que todas estas cosas son procesos sociales, colectivos, que tendemos a individualizar mucho para simplificar, pero que son dinámicas colectivas. Y si tú lo ves así, toda la sociedad es víctima, incluso los propios perpetradores. Yo te voy a decir algo, el PLD cuando llegó en el 96, gran parte de su, si se quiere, de su condena que marcó el rumbo que tomaría fue el acuerdo con el Partido Reformista, que le obligó a garantizar esos privilegios, a replicar esas prácticas, a no poder tocarnos, y se terminó convirtiendo en el Partido Reformista, si se quiere, el PLD. Pero al mismo tiempo tú puedes decir que ellos intentaron institucionalizar un poquito ciertas, valga la redundancia, instituciones públicas, servicios públicos que mejoraron, que funcionaron mejor. Y que en ese proceso se le empezó una campaña, la propia oposición, liderada en ese momento por el PRD, empezó una campaña de come solos. ¿Pero qué significaba come solo? Significaba que no repartían. ¿Y qué hizo el PLD? Pues espérate. Y empezó la maquinaria más fuerte de clientelismo político que hemos visto en la República Dominicana. Pues tú puedes decir que ellos fueron víctimas porque ellos querían hacer un buen gobierno y lo que hicieron fue tildarlos de come solo. O sea, tú me entiendes, aquí yo creo que al final estamos todos participando como sociedad en un proceso colectivo de aprendizaje, de construcción, de cometer errores. Entonces, hasta cierto punto, todos, por eso a mí, por ejemplo, yo soy apasionada de la historia, porque eso te permite ver el presente como parte de un continuum y de un proceso que no surge de la nada, sino que viene. Y sobre todo porque yo creo que a nosotros nos toca aprender de todas y cada una de las experiencias previas de gobierno y de analizar cuáles errores hicieron y por qué, y qué les lleva a hacer esos errores y cuáles fueron los obstáculos que enfrentaron. Entonces sí, evidentemente que el Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Buenas noches y bienvenidos una vez más a tu podcast Conversa entre Amigos desde Porto, Portugal. Yo soy Gregorio Cano. Hoy me place tener aquí a Virginia Antares. Así es, hola Gregorio, un gusto. ¿Cómo estás? Súper bien, muy contenta de que finalmente pudimos tener este espacio. Sí, después de mucho tiempo, pero ya yo estoy acostumbrado. Muchas veces yo duro hasta 6 meses en contacto con una persona, esa persona accede y se me va haciendo difícil cuadrar porque yo también estoy muy limitado con el tiempo. He tenido casos, por ejemplo, que he grabado con personas en Corea, que son 12 horas de diferencia. Y he tenido que grabar yo en la mañana y yo en la noche, y así. Pero yo trato de acomodar a todo el que acepta mi invitación. Qué bueno, gracias. Que yo no soy la única que he dado trabajo. No, tranquila. Gracias por aceptar mi invitación. Quiero hacer el disclaimer aquí. Yo te invité antes de que formalmente fueras candidata. No sé si te acuerdas de eso, pero... pero se había anunciado la consulta en el partido, ¿verdad? No, ni eso. No, ¿cómo fue? Yo te invité, creo que fue la semana antes de tú anunciar que te ibas que ibas a correr por la presidencia. ¿Cómo es? ¿Y entonces por qué tú me invitaste, Gregorio, si tú no habías visto eso? Por curiosidad, o sea, yo sé que tú eres una persona, lo que me acuerdo de ti, ¿no? ¿Verdad? Porque tú me llevas un par de añitos. Tú siempre estuviste involucrada en todas las causas sociales, en las luchas sociales de nuestro país, y quería hablar contigo. Creo que en ese momento también se estaba debatiendo mucho las 3 causales en la palestra pública de República Dominicana, y por eso fue que te invité. Ni siquiera era porque todavía no sabía que te iba a ser candidata. Y a la semana siguiente, entonces tú sales que vas a ser candidata, o sea, te vas a postular para candidata a la presidencia. Te salió premiada la invitación. Exacto, dije, ahora se me va a hacer súper difícil que llegue. Pero nada, aquí estamos. Gracias por aceptarla. Y yo voy a mezclar un poquito de lo que yo tenía pensado antes, ¿no? ¿Verdad? Porque
yo sé que ahora que tú eres candidata, tú estás vendiendo una presidencia o vendiendo o postulándote, ¿no? ¿Verdad? Pero yo como quiera quiero, tenía unas varias ideas de, tal vez no entremos con un debate muy fuerte, pero algunas cosas de tus inicios antes de entrar como tu cargo a la presidencia o tu postulación a la presidencia. Y nada, yo inicialmente quería hablar contigo de cómo tú te introduces a las causas sociales. Me acuerdo de muy joven, o sea, yo muy joven y tú un poquito mayor que yo en el colegio, que tú siempre estabas en esa lucha con José Horacio, o sea, me acuerdo por José Horacio y por la relación que tenemos familiar. Háblame un poquito de Sí, eso. definitivamente hay un tema de familia, porque nosotros somos 3 hermanas y un hermano, José Horacio, y todos salimos con una vena social. Cada una lo canaliza diferente. En el caso de José Horacio y yo hemos terminado entrando en la política, pero definitivamente sí hay una sensibilidad que se nos inculcó desde muy chiquito. Mi papá siempre nos hacía la historia familiar de lucha contra la tiranía, del exilio, de la importancia que tuvo conquistar las libertades civiles y políticas que mal que bien tenemos hoy en la democracia dominicana. Entonces, creo que eso siempre estuvo muy presente. Y en mi caso, yo tuve la oportunidad de hacer un año de intercambio en Bélgica, en Bruselas. Me fui con AFS. Y una de las cosas que hice allá fue que fui a mi primera protesta, que fue una de esas protestas masivas que se hicieron en el mundo entero en contra de, en ese momento, la ocupación militar de Irak, la guerra de Irak, en 2003. Y fue mi inauguración en ese mundo, y cuando regresé al país, empecé a la universidad y empecé a buscar espacios de participación. Mi hermana estuvo involucrada en un grupo juvenil que se llamaba Yata Bueno, y yo me metí con ella, y ahí empezamos un proceso que es interesante porque nosotros no lo sabíamos en ese momento, pero fuimos parte de grupos juveniles que inauguraron una nueva forma de protesta pacífica, ciudadana, en los centros urbanos, clase media, que si se quiere, ese nuevo formato fue creciendo y se convirtió en lo que luego fue los Haitises, lo que luego fue 4%, en lo que luego fue justicia fiscal y muchas otras protestas de ese tipo que, si se quiere, culminaron en lo que fue Marcha Verde. Y yo, desde ese momento que empecé en 2003, nunca volví a salir. Entonces fui parte de toda esa movilización hasta la Plaza de la Bandera hace 2 años, donde estuvimos desde el primer día que se suspendió las elecciones. Así que eso siempre ha sido parte de... Esa experiencia tuya en Bélgica, aparte de esa primera huelga que participaste, ¿qué otra cosa te marcó que tú recuerdes así? Esa experiencia es fabulosa, esa edad. Yo siempre la recomiendo a quienes puedan. Ojalá se pudiese haber programas para expandir ese tipo de experiencias, porque cuando tú terminas el colegio, y sobre todo aquí en República Dominicana, tú vives como una burbujita, ¿no? Y bueno, y también por la edad, una es muy joven y tiene muy poco conocimiento de la realidad y del mundo. Y ese año de experiencia en otra cultura, donde tú te ves obligada a aprender otro idioma, a aprender algo de las cosas que yo siempre digo, que tú te das cuenta que el idioma no es solo el lenguaje, hay un idioma cultural que también tú aprendes, una manera de relacionarnos, de ver el mundo, de entender la vida, unos estilos de vida, que si comida, que si transporte, o sea, es realmente la apertura a otro mundo. Y tú a esa edad te insertas muy fácilmente, ¿no? En comparación con otro momento de la vida, y te expande mucho tu visión. A mí, por ejemplo, me ayudó a definir qué yo quería estudiar. Yo terminé estudiando periodismo. Cuando yo terminé el colegio, eso ni siquiera era una opción para mí. Yo no pensaba en esa oportunidad, en esa carrera. Y en Bélgica la descubrí y tuve clarísimo que esa era mi carrera. Y cuando regresé me entré en comunicación social en la Pucamaima. ¿Y esa experiencia de AFS no te invitó a vivir fuera de República Dominicana? O sea, a emigrar y quedarte fuera de República Dominicana. Yo siempre... Te lo digo porque yo también tuve la oportunidad, no como AFS, yo me fui los últimos 2 años del bachillerato a Estados Unidos y yo vi lo que era vivir en un mundo con muchas libertades, que supuestamente en República Dominicana la tenemos, pero no es real. Por ejemplo, andar en la calle de noche solo, andar en el transporte público. Entonces, yo decía, wow, este es el mundo que a mí me gusta, el mundo que yo quiero, el mundo donde yo puedo, no me tengo preocupado por tantas cosas. Entonces, por eso te lo pregunto.
En mi caso, yo siempre sentí un vínculo muy fuerte con este país. Sí respeto y apoyo y defiendo el derecho que tenemos las personas de buscar la felicidad. Y si eso implica viajar a otros países, eso es parte de. Yo defiendo eso, pero en mi caso personal siempre sentí esa llamada. Yo viví esas cosas y yo pensaba, wow, ¿cuándo podemos tener esto en República Dominicana? ¿Cómo pudiera verse esto en República Dominicana? Y un compromiso de contribuir quizás a que eso sea posible. O sea que, incluso en los momentos en que he tenido posibilidad luego de vivir fuera, porque luego que terminé la universidad, varios años después, conseguí una beca para hacer una maestría en Inglaterra y estudié precisamente estudios del desarrollo y medio ambiente. Y mi tesis la hice sobre República Dominicana y siempre en los análisis era pensando mucho en cómo podíamos aplicar todas esas teorías de desarrollo de los países, todas esas teorías económicas, sociales, al caso dominicano. Entonces, siempre Nunca, tuve clara que quería quedarme allá, aquí. porque, o sea, yo, en mi caso, yo te pudiera decir, obviamente yo, a la edad que yo me fui, 15 años, 16 años, no fue en ese momento que yo me di cuenta de que eso era lo que yo quería, sino fue cuando yo empecé a ver que cada vez más yo tenía coartadas mis libertades en República Dominicana. Y no fue, o sea, yo digo coartadas, pero, o sea, porque yo como quiera salía, yo tenía mi vida social, todo, pero llegó un punto donde yo decía, wow, en algún momento me tocará, porque yo estoy mucho en la calle, yo trabajo en la calle, yo vivo en la calle, o sea, yo hago muchas cosas en la calle, y en algún momento me tocará. Gracias a Dios nunca me tocó, y me fui antes de. Tú dices el Pero, tema de la seguridad, ¿verdad? claro. Sí, porque ese el miedo con que vivía mi papá y mi mamá, ese era el miedo Sí. que me inculcaron, la verdad, o sea, fue heredado ese miedo. Obviamente yo en ningún momento, bueno, sí hubo un momento que sí sentí un poco de inseguridad, pero tal vez nunca lo vi más allá con los ojos de padre, quizá ahora como padre lo pueda ver. Claro. Eh, ¿Hay algo más que te influenció a lo que tú estudiaste? ¿Tu madre, tu padre? ¿Tuvieron alguna influencia? Sí, totalmente, muchísima influencia. Yo digo que este proyecto es un proyecto colectivo, primero por la cantidad de personas que están articuladas en Opción Democrática, el partido que me presenta como candidata presidencial, pero también es un proyecto colectivo porque todas las personas somos proyectos colectivos de quienes nos antecedieron, de quienes nos han hecho hacer quienes somos hoy. Entonces, por ejemplo, conversando con una amiga que estábamos trabajando, que si el tema de ella me está dando un poquito un coaching de voz y de hablar en público. Y ella me decía, pregúntate, Virginia, ¿quiénes suben contigo a la tarima cuando tú subes a hablar? ¿Quiénes están hablando en esa voz tuya? Y yo pienso en mis ancestros que conocí, mi abuela, mi abuelo, que ya todos fallecieron, que en paz descanse, los aprendizajes que ellos me dejan, las historias, pero incluso los ancestros que no conocí, pero conocí a través de las historias de ellos. Todas esas personas van con una en este camino y especialmente en este camino tan retador y tan ambicioso como el que hemos asumido. O sea que definitivamente y mi mamá y mi papá y el apoyo de la familia, tampoco sería posible asumir este camino sin ese apoyo familiar que valoro muchísimo y lo agradezco. O sea que Claro. totalmente, Gregorio. Y entonces, porque una cosa es hacer vida pública en protestas y demás, y otra cosa es asumir la posición de entrar en un partido político Sí. para cambiar las cosas desde dentro. Eh, uno, por lo general, o sea, no sé si ese es el camino a seguir o tal vez tú me puedas expandir un poquito más en esto. ¿Es, ¿Es lo normal que todo el activista al final se convierta en un partido político o no es así? Esa es una relación bien interesante del activismo y la política. Creo que no hay una respuesta única, pero sí creo que en última instancia, y es algo de lo que estamos planteando en Opción Democrática, la movilización social es necesaria para la transformación social, pero tener una estructura política que responda a las demandas de esa movilización social también es necesaria. Entonces, de cierta manera, son como dos patas para poder avanzar. Y lo que nosotros entendemos que ha pasado en República Dominicana, mi vivencia y la de muchas activistas a lo largo de estos últimos 20 años, es que nosotros hemos podido ir construyendo ese pilar de movilización ciudadana, de una ciudadanía
que ha mostrado que no es indiferente, que ha dejado claro cuáles son los temas prioritarios, la educación, la justicia social, el fin a la impunidad, el medio ambiente, pero nos ha faltado una clase política que comparta esas prioridades, ya sea porque no tiene esos valores, esa visión de sociedad, ya sea porque no ha tenido la capacidad de convertir esas visiones de implementar las transformaciones necesarias por las propias estructuras y las dependencias de favores a intereses que le financian la campaña o que son parte de esa estructura, ¿no? Por la dinámica clientelar. O sea, ya sea porque no quiere o porque no puede, nos falta una herramienta política. Y por eso, si tú te fijas, las grandes movilizaciones de los últimos 20 años, aún aquellas que han sido exitosas, entre comillas, como los ITC, como el 4%, no han dado los resultados que la ciudadanía venía pidiendo. Ahí está el documental de José María de Tumba y Quema, denunciando lo que está pasando en los ITCs. Ahí están los informes, 10 años después de que logramos el 4%, de que no se ha invertido ese 4% para mejorar la calidad de educación, por poner 2 ejemplos. Entonces, en el caso dominicano, y eso fue parte de mi conclusión hace ya un tiempo, cuando decidí dar el paso a la política, es que necesitábamos construir una nueva herramienta política, que es lo que deben ser los partidos políticos. Los partidos son herramientas políticas para que la ciudadanía pueda, a través de ellos, llegar al Estado y hacer las transformaciones en función de la visión de sociedad que tienen. Entonces, por eso yo personalmente entendí que había que entrar en la política, aunque no iba a ser fácil, porque el sistema político dominicano está, si se quiere, controlado y blindado para que no entren nuevos actores, y eso es lo que estamos tratando de hacer en Opción Democrática, irrumpir en ese sistema bastante controlado, y creemos que hay espacio y hay brecha para hacerlo, sobre todo con el apoyo de la ciudadanía movilizada y organizada. Entonces, una cosa no quita la otra. Yo creo que se necesita la movilización ciudadana y se necesita también la herramienta política, y parte de nuestro reto es construir un partido político que mantenga ese diálogo y esa alianza con las movilizaciones ciudadanas, las organizaciones de la sociedad civil, etc. Eso significa que ya tú dejas de ser una socialista, o sea, no es socialista, pero deja de participar en esos movimientos sociales. Para nada. De hecho, mi entrada a la política yo veo la entrada a la política como una extensión del activismo. Yo sigo siendo activista y el activismo es lo que me lleva a la política. Dicho eso, hay lógicas dentro de la política electoral que son diferentes a la lógica del activismo. Entonces hay que saber también hacer ese cambio y manejar ambas lógicas. Pero tú sigues siendo un activista, porque al final tú lo que estás haciendo es trabajando para construir esa mejor sociedad con la que tú sueñas. En el 2003, cuando tú llegaste a Bélgica, ¿tú te viste en dónde estás hoy? Cuando llegaste, antes de tu primera No, marcha. para nada. Hace un año yo no me veía donde estoy hoy, Gregorio. Bueno, no, tal vez no Pero como candidata a la presidencia. Yo digo en todo esto, o sea, en un partido político. Yo sí me veía parte de un proyecto transformador de nuestro país. De eso yo sí, y hasta cierto punto de eso yo me he visto parte siempre. Yo siempre he soñado y he tenido esa visión de una generación que nos organicemos, nos articulemos y hagamos finalmente muchas de esas transformaciones que muchas de las cuales se vienen exigiendo y por las cuales se viene luchando desde hace décadas y por las cuales hubo toda una generación que luchó y que dio su vida y que, ¿no? O sea, yo me siento heredera y creo que este proyecto es heredera de ese proceso. Dicho eso, a mí personalmente, asumiendo una candidatura presidencial, fue algo que surgió relativamente reciente, esa idea. Yo no la veía. Por lo menos no tan pronto, quizá uno dice, bueno, eso siempre es una posibilidad cuando uno tenga 60 años, pero surgió la posibilidad. Y tú sabes qué, Gregorio, yo me di cuenta que no había razón para decir que no. Si yo hubiese desaprovechado esta oportunidad, me hubiese arrepentido. Las oportunidades hay que tomarlas y los caminos se van abriendo. Entonces tú visualizas un camino, como digo, un camino de transformación social, pero al final tú no sabes cómo y en qué momento se van a ir abriendo las puertas para ese camino. Entonces se abrió una puerta y yo dije, vamos a aprovecharla. La ciudadanía creo que se merece tener mejores opciones que las que hay ahora mismo. Y si yo tenía la posibilidad a través de Opción Democrática de ofrecer esa opción, yo dije, vamos a darle, aquí estamos, para eso fue que nos metimos en política. ¿Y no te da miedo que sea un partido pequeño? Sí, pero me da más miedo no hacerlo. Me da más miedo pensar en la República Dominicana que seremos
en el futuro, en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 30 años, si seguimos contando con las alternativas políticas dominantes, que son las que nos han gobernado en los últimos 60 años. Eso me da mucho más miedo. Claro. Entonces, yo lo veo de ese punto. O sea, ustedes están obligando que hayan temas que haya que tocar. A pesar de que Opción Democrática sea un partido pequeño, ustedes están obligados, o sea, ustedes están obligando a la oposición, a todo el mundo, a tocar temas que de otra forma nunca se discutirían ni nunca se hablarían. Nadie se atrevería a traerlo a la palestra pública. Exactamente. Discursos, posiciones que mucha gente de nuestra sociedad comparte, pero que ahora mismo ningún actor político estaba diciendo y la gente cree, pero en este país todo el mundo es un conservador. No es cierto. Hay muchas personas que creemos en los derechos, que creemos en las libertades, y eso hay que visibilizarlo para saber que somos muchos, para atrevernos a apoyarlo. Pero también, en la medida que nosotros entramos, también obligamos a otros partidos políticos a asumir prácticas diferentes. Cuando nosotros hacemos rendición de cuenta mensual de los ingresos que tenemos, transparentando el uso que le damos, algo que ningún partido había hecho, eso obliga a los demás también a tener que hacerlo. Eso hace que la ciudadanía diga, pero déjame exigírselo a los demás. Y ya vi por ahí un candidato de otro partido que ha empezado a imitar las candidaturas de Opción Democrática, que todas rinden cuentas de cómo usa. Entonces eso me alegra muchísimo. En la medida que entramos en la política ya estamos cambiando la realidad política del país. Sí, eso no hay duda. Y también en la forma de hacer política en sí. O sea, hasta hace 4 años era impensable entrar en la política sin una posición económica, sin alguien financiando el 100% de tu candidatura. O tal vez el dinero mal habido, como tenemos muchos casos en el Congreso. Y viendo lo que pasó en el 2020 con José Horacio, que es tu hermano, es algo que motiva a muchas personas a querer intentarlo, por lo menos. He visto muchas candidaturas ahora que quizás hace 4 años eran impensables. Y eso es una onda. Esa candidatura de José Horacio abrió muchas puertas, definitivamente. Nosotros la ideamos desde un principio sabiendo lo difícil que es el sistema electoral que tenemos en República Dominicana y con las alertas de mucha gente que decía efectivamente, y tú tienes 20 millones de pesos para ganar una candidatura, olvídate que si no es así, o también si no es en alianza con un partido mayoritario, ustedes eso no lo ganan, pero qué bien que participen, eso está bien. Claro. Nadie se imaginó que no solo él iba a ganar, sino que iba a ser el más votado, pero eso fue, hay una combinación de estrategia, hay una combinación de dedicación muy fuerte y también un componente de suerte que siempre entra en la política. Pero definitivamente eso abrió puertas, demostró que otro tipo de política es posible y lo que estamos haciendo ahora es escalando. Vamos a llevar mucho José Horacio al Congreso, vamos a tener un bloque, vamos a posicionar a Opción Democrática a nivel presidencial también como un partido con vocación de poder que va al sistema político efectivamente a competir y también a cambiar el sistema electoral, porque en última instancia estas campañas tan costosas, este sistema electoral tan injusto y tan inequitativo, la manera de cambiarlo es entrando al Congreso para hacer leyes de partido y leyes electorales que sean más justas. Pero hay que entrar y hay que entrar con estas reglas de juego. Entonces eso lo vamos a hacer con el apoyo de la ciudadanía y con mucho esfuerzo y con mucho corazón. ¿Tú has formado parte de Opción Democrática desde que se originó como pensamiento o tú entraste luego? Yo entré desde bien al inicio. En ese momento, cuando Minuto Tavares Mirabal sale, renuncia al PLD y comienza un proceso de diálogo y de articulación que eventualmente terminaría en decir, vamos a crear un nuevo partido político. Yo era parte de una iniciativa que se llamaba Camina RD, que articuló a mucha gente muy buena de los movimientos sociales, de la sociedad civil. Y en ese momento me habían escogido presidenta o coordinadora general de Camina RD. Entonces, como coordinadora general, yo inmediatamente pues no di ese paso, pero sí fui, es decir, era simpatizante y cuando ya Camina RD decide, en ese momento se decidió apoyar a Alianza País, pues yo entonces ahí sí renuncio y entro ya a militar en Opción Democrática. O sea que sí, básicamente desde el inicio. Opción Democrática hizo la solicitud de reconocimiento en 2015. Eso fue rechazado, ya sabemos, luego el Tribunal Constitucional falló que fue una violación, o sea, habíamos cumplido con todos los requisitos, fue una violación de nuestro derecho, fue una decisión política, en ese momento era Roberto Rosario el presidente de la Junta Central Electoral y simplemente dijo no,
no le vamos a reconocer ese partido. Entonces tuvimos que esperar hasta 2018 para recibir el reconocimiento y aún así bajo condiciones muy injustas. Eso nos obligó a hacer una fusión en el 2020 con otro partido y nada, luego de un largo recorrido de batalla, pero hemos seguido participando siempre en política. El año pasado recuperamos el partido y estaremos finalmente en la boleta en 2024. O sea que para nosotros son unas elecciones muy especiales porque nos ha tomado mucho esfuerzo, mucha perseverancia y nosotros decimos que somos reincidentes en la esperanza, mucho no perder la fe, seguir apostando y seguir trabajando. Cuando tú escuchas que todos los que estuvieron en Marcha Verde ahora son parte del gobierno y que todos tuvieron, que Marcha Verde fue un movimiento político de la oposición para derrocar al PLD o tumbar al PLD, ¿qué tú piensas? Tú sabes, Gregorio, eso se dice de casi todas las protestas, siempre se te acusa de ser de la oposición. Desde esa primera protesta que te mencioné de 2003, que fue cuando la crisis del gobierno de Hipólito, nos acusaban de ser PLDistas, que era el principal partido de oposición. Y luego durante todos los años del PLD nos acusaban de ser de PRDistas y entonces ahora, en fin, eso siempre está. Y también es una falsedad decir que todas las personas, o sea, Marcha Verde movilizó, se habla de 300,000 personas en este país. Entonces no es verdad que todos están en el gobierno. Muchos de los compañeros de Opción Democrática fuimos miembros activos de Marcha Verde. Yo tuve, por ejemplo, en el comité de comunicación, tuvo la compañera Natalia Mármol, que está en Marcha Verde, tuvo Jonathan Liriano, que está en Frente Amplio, tuvo Franiel Genao, que es secretario general de Opción Democrática, tuvo el Piro, que es de Somos Pueblo, que no está en ningún partido. O sea, hubo muchísimas personas que participaron en Marcha Verde y en todos los movimientos que le precedieron que no están y otros que sí. Y yo creo que es válido y tú entrar a servir desde el Estado. Lo que importa no es que tú entres, lo que importa es la gestión que tú hagas. Entonces, mientras tú vayas al Estado y trabajes manteniendo los mismos principios y los mismos compromisos que tú defendías desde la oposición o desde los movimientos, a mí eso me parece genuino, válido. Necesitamos buenas personas comprometidas que vayan al Estado. Ahora, si tú llegas y traicionas, ya eso, pero a eso hay que juzgarlo caso por caso. Claro, yo soy de los que dice que si todo el que participó en Marcha Verde quiere estar en el gobierno, deberíamos dejar participar, porque creo que las intenciones de Marcha Verde fueron genuinas y que no hubo un trasfondo político ni nada. E inclusive los principales líderes que se aprovecharon de Marcha Verde, que fue el PRM, no se vieron, creo, porque yo estaba fuera del país. Sí, Marcha Verde fue un movimiento muy plural. O sea, ahí convergieron todos los espectros sociales, políticos, porque había un fin común que era muy específico, el fin de la impunidad. Entonces, tú sabes, en esos movimientos tan plurales hay de todo y hay muchas personas con diferentes motivaciones, con diferentes intenciones, pero lo que importa al final es la capacidad del movimiento de movilizar en pos de una causa, que en este caso era justicia. Y eso lo hace valioso, tú sabes, independientemente de que hayan personas por diferentes razones. 17 de febrero del 2020, ¿dónde tú estabas? ¿Qué te acuerdas ese día? 17 de febrero de 2020 estaba en una mesa electoral del recinto del Club Paraíso como delegada, defendiendo los votos. Y recuerdo la tensión de ver que habían pasado 1, 2, 3 horas y no podíamos empezar la votación porque las máquinas digitales que se iban a utilizar no estaban funcionando. Estábamos esperando los supuestos delegados técnicos de la Junta que iban a ir. Nos llegó rumor de que en algunos recintos habían podido empezar, en otros no. Y cuando yo vi que ya estaban dando las 10 de la mañana, yo empecé a pensar la posibilidad de que esa elección iba a haber que suspenderla. Había personas que estaban en fila afuera desde las 6 de la mañana hasta antes, porque la ciudadanía se levanta muy temprano a votar. Y recuerdo ese momento de las 11 de la mañana cuando empezaron a rumorar, ya dijeron que la suspende y ahí apareció un celular, una cámara, no sé qué, y todo el mundo oyendo el discurso. Y fue un momento muy, mira, a mí se me eriza la piel de pensarlo, porque la verdad es que conecté con momentos históricos que han sido sumamente terribles, nefastos para la República Dominicana, épocas de dictadura, y una no sabía hasta dónde iba a llegar esa situación, una no sabía si iba a haber un golpe de Estado, una no sabía si iba a haber una militarización, o sea,
Fue una incertidumbre total. Pero esa misma noche nos reunimos en el partido, de ahí del centro de votación nos fuimos al partido, y esa misma noche Minuta Vares Mirabal y Guillermo Moreno en el partido nos dijeron, que nos consultaron a quienes estábamos ahí si debíamos ir a protestar frente a la Junta Central Electoral, sabiendo que era un riesgo porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el gobierno. Y dijimos, hay que ir. Así sea que nada matemos nosotros, hay que ir y dejar saber que esto no puede pasar y que no pase nada. Y fuimos y estuvimos frente a la Junta Central Electoral esa misma noche. Éramos unas 50 personas porque allá nos encontramos también con el grupo de Bien Común y otros pocos grupos que también tomaron la misma decisión. Y vivimos cada uno de los días de esa semana en el que se fue duplicando, triplicando, y cada día un poco más de gente hasta esa explosión masiva de personas movilizándose. Y ahí lo vivimos, fuimos parte, creo que fue fundamental. ¿En algún momento te pasó por la mente de que no iba a haber elección? O sea, que... Eso iba a decir, creo que esas movilizaciones fueron fundamentales para el rumbo que terminó tomando, para que el proceso pudiese, mal que bien, salvarse realizando otras elecciones en las que sí se respetó la voluntad ciudadana, porque al fin de cuentas la suspensión no fue casual ni fue gratuita. Aquí hubo un intento de hacer un fraude masivo utilizando esas máquinas digitales que no les salió bien, que se puso en evidencia y que les llevó a en ese momento tomar la decisión de suspenderlo. Y esa presión ciudadana fue lo que permitió que tuviese que lo más rápido posible hacerse una nueva elección y que tuviese que funcionar esa elección y respetarse la voluntad ciudadana. Voy a ser abogado del diablo. Y tus palabras no son especulaciones, porque hasta ahora no hay nadie... Ese 17 de febrero ha quedado en el olvido. No hay una investigación abierta, no hay... O sí hay. Así es, lo que muestra la gravedad de los niveles de impunidad que tenemos, que seguimos teniendo en este país, a pesar de los avances que ha habido con el Ministerio de Justicia, que por primera vez se han llevado a juicio personas de alto nivel militar y político que nunca pensaron que iban a tener que pagar las consecuencias de sus actos. Pero en el caso de las elecciones no se ha llevado a nadie. Eso es una gravedad. Eso muestra el nivel de precariedad democrática en que vivimos en la República Dominicana. Yo te voy a poner... under the spot aquí, te voy a hacer una pregunta. Dale. Una de las principales acusaciones que se le hace al actual gobierno de República Dominicana es la falta de experiencia. De que han cometido muchos errores, de que lanzan una ley y después la remueven, o como están tentando a la población para ver cómo piensan, y si ve que la población reacciona de forma negativa, sacan eso del aire, o lo ponen a un lado, o dicen que era una consulta ciudadana y demás. No te daría, no sé si miedo no sería la palabra, pero ¿no crees que Opción Democrática también tendría una carencia de grande experiencia? Mira, más que falta de experiencia, yo creo que lo que le falta a este gobierno es visión de país. Esta cúpula del PRM que llega al poder por la coyuntura, en gran parte por la coyuntura que genera Marcha Verde, no hay duda, llega sin una visión clara de la República Dominicana que aspira a construir, más allá de estar en el poder ellos y de garantizar negocios a esa cúpula oligárquica que ellos no que representan, sino que son partes. Porque recordemos que Abinader y gran parte de sus allegados son empresarios de una cúpula oligárquica, si se quiere, aquí en República Dominicana. Entonces, fíjate que la visión de ellos es cómo yo sigo fortaleciendo el turismo, en el cual ellos tienen intereses, introduzco la privatización del Estado a través de la famosa alianza pública-privada como una manera de hacer lucro y hacer negocios para esos grupos desde utilizando lo público. Y mal que bien, mantener el estado de cosas para que no haya un colapso económico y no haya un colapso social, ¿no? Pero no tienen una visión clara sobre las transformaciones hacia el tipo de sociedad que quisieran construir. Porque en el fondo yo creo que están más o menos conformes con la increíble desigualdad que existe en la República Dominicana, con la deuda social que tenemos. Entonces yo creo que eso, que no es tanto falta de experiencia, sino falta de visión. Nosotros en Opción Democrática tenemos una visión de la república que queremos construir, y eso pasa por priorizar el sistema de educación, porque hasta que no revolucionemos el sistema de educación y ofrezcamos educación de calidad en nuestro país,
todo lo demás problema va a ser muy difícil solucionarlo, porque la educación se conecta con todo. Y yo creo que la sociedad dominicana lo sabe y por eso fue tan exitoso el movimiento del 4%. Entonces, nosotros vamos al Estado a priorizar el sistema educativo. Nosotros vamos al Estado a cambiar el modelo de salud y seguridad social que se instaló hace 20 años con miras de generar un negocio para las AFP y las ARS. Y nosotros vamos con miras a cómo podemos diseñar un sistema de salud que priorice la atención médica de calidad y un sistema de pensiones que priorice las pensiones dignas para las personas trabajadoras. Nosotros vamos con miras a cómo podemos subir los salarios de manera progresiva, de manera que la República Dominicana tenga mejores niveles salariales y que la familia dominicana tenga mejores ingresos. A pesar del crecimiento económico, que en ese aspecto estamos a la cabeza de la región, en salario estamos a la cola de la región. Tenemos de los salarios más bajitos de América Latina, tenemos de los peores sistemas educativos de América Latina, pero tenemos más crecimiento. Entonces te deja ver por dónde andan las prioridades de este gobierno y lo que nos han precedido. Y con una visión también en el tema ambiental, que es un elemento también fundamental de nuestra propuesta. Y te voy a hacer una pregunta aquí también, siendo abogado del diablo, una vez más. Adelante. ¿No ha sido el PRM víctima del resultado de lo que fue el PLD en República Dominicana? ¿Víctima? ¿Por qué víctima? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de la Nueva Barquita. Fui de los primeros ingenieros que entró y fue de los últimos ingenieros que salí. Y cuando yo vi lo que había, yo dije, wow. Y nunca me imaginé el nivel de corrupción. ¿Cuando el gobierno del PLD fue eso? Sí. Okay. Eso estamos hablando, yo entré en el proyecto de la Nueva Barquita en el 2013, finales de 2013. No, mediados 2013, y yo salí de la Nueva Barquita en mediados de 2016. Ok. Y yo dije, wow, hay mucha corrupción. Y cuando veo que Danilo, el PLD vuelve y gana una vez más, yo digo, wow, o sea, me doy cuenta que en el 2016 tal vez no tantas personas se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando, porque supuestamente las elecciones fueron válidas y fue un voto masivo contra el partido de gobierno. Y nunca me imaginé que el nivel de corrupción era como lo están mostrando los casos que vemos ahora en la justicia, incluyendo el último, donde se llevaron 12 personas de la Procuraduría por borrar fichas o sea, yo en cierto punto le he dado el beneficio de la duda al PRM por esta razón. O sea, yo digo, ellos son también víctimas. O sea, porque yo no creo que nadie se imaginó estos niveles de corrupción. Todo el mundo sabía que había corrupción y todo el mundo sabía que había impunidad. Pero yo no creo que nadie tenía la imaginación tan profunda para llegar a los niveles de corrupción que se están viendo en estos casos, los últimos días. Sí. No sé qué tú puedes decir sobre eso. Sobre lo del PRDM ser víctima de la situación de cuando llegó al gobierno. Varias cosas. Tú verlo como víctima, a ver, aparte de la crítica que le tenemos desde Opción Democrática al PRM es que ha estado replicando muchas de las prácticas clientelares y de corrupción que le criticábamos al PLD. Si tú te fijas ahora, por ejemplo, para el contexto electoral, el PRM ha estado comprando alcaldes a todo lo que da. Y uno no sabe los detalles, pero es evidente que masivamente los alcaldes se están yendo al PRM por acuerdos y negociaciones. ¿Qué nivel de corrupción o qué nivel de prácticas antiéticas o ilícitas hay? Uno no sabe. Pero por ponerte un ejemplo, ¿no? En el tema del uso de los recursos del Estado para propaganda política. Si tú te fijas ahora en la ciudad de Santo Domingo, por lo menos, la ciudad está llena de vallas y son todos candidatos del PRM. Y eso no es casual. Son candidatos que están en instituciones públicas o sus familiares están en instituciones públicas. Del resto de partidos tú ves vallas presidenciales del PLD y de la Fuerza del Pueblo, pero tú no ves todos esos candidatos a regidores, a diputados, a alcaldes poniendo vallas, y del PRM sí. ¿Eso es casual? No, evidentemente están usando recursos del Estado. Ahora, uno no tiene pruebas específicas para decir está pasando, pero eso saldrá tarde o temprano.
Ahora, también igual tú puedes ver como víctima, porque tú puedes pensar que todas estas cosas son procesos sociales, colectivos, eh, que tendemos a individualizar mucho para simplificar, pero que son dinámicas colectivas. Y si tú lo ves así, toda la sociedad es víctima, incluso los propios perpetradores. Yo te voy a decir algo, el PLD cuando llegó en el 96, gran parte de su, si se quiere, de su condena que marcó el rumbo que tomaría fue el acuerdo con el Partido Reformista, que le obligó a garantizar esos privilegios, a replicar esas prácticas, a no poder tocarnos, y se terminó convirtiendo en el Partido Reformista, si se quiere, el PLD. Pero al mismo tiempo tú puedes decir que ellos intentaron institucionalizar un poquito ciertas, valga la redundancia, instituciones públicas, servicios públicos que mejoraron, que funcionaron mejor. Y que en ese proceso se le empezó una campaña, la propia oposición, liderada en ese momento por el PRD, empezó una campaña de come solos. ¿Pero qué significaba come solo? Significaba que no repartían. ¿Y qué hizo el PLD? Pues espérate. Y empezó la maquinaria más fuerte de clientelismo político que hemos visto en la República Dominicana. Pero tú puedes decir que ellos fueron víctimas porque ellos querían hacer un buen gobierno y lo que hicieron fue tildarlos de come solo. O sea, tú me entiendes, aquí yo creo que al final estamos todos participando como sociedad en un proceso colectivo de aprendizaje, de construcción, de cometer errores. Entonces, hasta cierto punto, todos, por eso a mí, por ejemplo, yo soy apasionada de la historia, porque eso te permite ver el presente como parte de un continuum y de un proceso que no surge de la nada, sino que viene. Y sobre todo porque yo creo que a nosotros nos toca aprender de todas y cada una de las experiencias previas de gobierno y de analizar cuáles errores hicieron y por qué, y qué les lleva a hacer esos errores y cuáles fueron los obstáculos que enfrentaron. Entonces sí, evidentemente que el PRM está enfrentando, por supuesto, obstáculos, pero en última instancia creo que les falta, como decía ahorita, visión y les falta voluntad política y les falta compromiso ético también para cumplir con... Es una tarea titánica lo que hay que hacer sí. país, eso es cierto, sí, no es fácil. ¿Tú eres política a tiempo completo? Estamos en política, o sea, claro. Un poco... si tú encuentras que tú no puedes, pues no te metes en esto. Claro. ¿Tú eres política a tiempo completo? Quisiera, y sí, no, porque ahora mismo estoy trabajando y trabajo en una organización de la sociedad civil, o sea que hasta cierto punto también hago política, pero no partidaria en mi trabajo de tiempo completo. ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? Trabajo en el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, que es una institución de una larga trayectoria fundada por Magali Pineda, una de las pioneras del feminismo en República Dominicana. Que ha hecho un gran trabajo por los derechos de la mujer y que sigue haciendo. Entonces ahí estoy como coordinadora de programas y esperando el momento en el que ya tome una licencia para poder dedicarme a tiempo completo, porque la verdad es que la campaña lo requiere, no es fácil. Tengo que decir aquí que yo sabía eso, yo te lo hice la pregunta, pero ya sí, estuvimos hablando también con Nicole sobre eso. Sí. Una de las cosas que yo veo son los grandes sacrificios que hay que hacer para entrar a la política. Familiar, de amigos, ¿cómo tú lo has visto? Sí, es cierto, tú tienes que tener vocación, tienes que gustarte, tienes que disfrutarlo, porque es muy demandante. Bueno, yo creo que hay muchas carreras, ¿no?, que son así. No sé, pienso en la medicina, pienso en los atletas de alto nivel, pienso en los artistas también de alto nivel. Son carreras que te toman, tu vida se vuelca en ese trabajo y por lo tanto tú tienes que disfrutarlo, tú tienes que sentir vocación. Mis hermanas, por ejemplo, que yo lo mencionaba ahorita, mi hermana menor, Gabriela, y mi hermana mayor, Altair, son también activistas, tienen mucha pasión por las causas que defiende. Mi hermana mayor con el tema ambiental y la agroecología, mi hermana menor con los derechos de las mujeres, pero también están claras porque se dieron cuenta de que ellas no son políticas, ellas nos apoyan, a mí, a José Horacio, se involucran en las coyunturas clave, porque yo creo que eso es importante también. De cierta manera, todas y todos somos políticos. No todo el mundo tiene que dedicarse a la política, pero sí es importantísimo que nos involucremos sobre todo en las coyunturas claves, en que se necesita ese apoyo de la gente buena, de la gente consciente, para que estos proyectos puedan prosperar. ¿Cuál ha sido ese mayor reto, ese que tú has encontrado hasta ahora, hasta el momento, hasta el punto donde estás hoy?
El mayor reto que he enfrentado, el proceso de captar recursos para la campaña. Es el mayor reto. Tú sabes, por nuestra vena de activistas, una no suele darle, a veces no suele darle el respeto que se merece al proceso de las finanzas, y la verdad es que ese es un pilar, porque no se puede hacer un trabajo político exitoso si no hay recursos. Entonces hay que saber recaudar recursos, hay que dedicarle tiempo, y justo ahora en la campaña estamos diciendo, tenemos que priorizar la recaudación de recursos y vamos a empezar una campaña bien bonita en ese sentido. Pero ese definitivamente creo que es uno de los retos más grandes. Tuviste ahora por Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo viste Nueva York? Me encantó poder compartir y conocer más la diáspora dominicana en Nueva York. Me expandió mucho mi visión de la República Dominicana, porque siento que es una extensión efectivamente de nuestro país que está allá. Y también me llevó a tener mucho más claro la importancia de incorporar a la diáspora, tanto en este proyecto político del que son parte. Nosotros tenemos un equipo de Opción Democrática fabuloso en Nueva York. Estamos en proceso de construirlo en España y en los diferentes países de Europa, así que ya tú sabes, Gregorio, Sí, si quieres apoyarnos allá en Portugal. Pero y sentí además que la diáspora tiene una receptividad tremenda a esta propuesta presidencial. La gente se emocionaba con la idea de una mujer joven presidenta y quería apoyar, y fue muy lindo, de verdad. Y lo que iba a decir es que también me dejó claro que la diáspora, no solo del proyecto político, sino también de la visión de República Dominicana y de la propuesta de gobierno, del programa de gobierno, uno de los ejes muy importantes tiene que ser también esa relación del Estado con la diáspora. Hay mucho sentimiento de abandono de la diáspora dominicana por parte del Estado, y también de una relación extractiva, si te quiere, porque la diáspora subsidia la economía dominicana. O sea, la economía dominicana no ha colapsado y aquí no ha habido un estallido social, en gran parte por las remesas que envía esa diáspora. Y no solo las remesas, porque la diáspora dominicana sí envía 10,000 millones de dólares en remesas anuales, pero envía, si ahí se agrega la cantidad de envíos de paquetes, de caja, con comida, con regalos, si así se entran los pagos de educación, de universidades, de salud que envían las familias desde allá. Si ahí tú entras, las inversiones inmobiliarias que hacen, los gastos de turismo, cuando se calculan como entradas y visitas de extranjeros, no de extranjeros, pero que vienen del extranjero. Todo eso en realidad aumenta el rol que juega la diáspora a nivel económico, y eso no se ve retribuido por un Estado que también les apoya allá y que también les ofrezca servicios de manera más accesible, de una relación de mayor apoyo. Hay mucho negocio en los consulados. Entonces, eso también me quedó claro que lo tenemos que cambiar. Y no solo en términos económicos, sino también en términos cultural, que esas segunda y tercera generaciones se puedan seguir sintiendo parte, se puedan sentir acogidas, que incluso esa primera generación que se fue, cuando vuelva, sienta que sigue siendo parte y sienta que tiene también condiciones para vivir dignamente aquí. De verdad que me encantó, y me fui con el compromiso, regresé con el compromiso de volver, así que espero estar por allá pronto nuevamente en esta campaña. Qué bien, qué bien. Déjame ver, ya estamos llegando aquí, estamos casi llegando a una hora. Hablamos del sacrificio y hablamos de tu familia. Tú hablaste al inicio, hablaste de que cada quien es libre de buscar su felicidad. ¿Cuál es tu felicidad? Mi felicidad es el sentido de comunidad. Desde muy chiquita, yo me he dado cuenta que eso fue una búsqueda que siempre estuvo en mí. Y a medida que fui entendiendo más las dinámicas sociales y aprendiendo sobre las teorías de cómo podemos construir sociedades más inclusivas, más justas, fui conectando los puntos y cayendo en cuenta que gran parte del desgarre, de la herida que tiene la sociedad dominicana, es la desigualdad, pero la desigualdad pasa por la incapacidad de construir comunidad. Lo que te hace la desigualdad es que te estratifica la sociedad y te hace que tú veas solo tu grupo social como parte de tu comunidad. Y por lo tanto, tú pierdes sensibilidad hacia lo que le sucede a los otros grupos que no están en el tuyo. Y se te crea una competencia muy fuerte por estatus social. Y yo descubrí este tipo de cosas, yo lo conectaba, por ejemplo, con mis vivencias personales como una niña estudiando en el Colegio Babeque, que es un colegio privilegiado,
donde tú vives un poquito en esa cultura, en esa burbuja de clase media alta, en esa burbuja de esa clase social, ¿sabes? Pero tú sabes que tú vives en un país donde no todas las personas viven igual que tú y tú... Entonces, esas vivencias, sí, al final yo me di cuenta de eso, que yo tengo una búsqueda muy profunda por sentir, por construir comunidad inclusiva, comunidad donde todas las personas se humanizan, que es parte de lo que pasa. Hay una deshumanización del otro cuando tú lo excluyes de tu sentido de comunidad. Entonces a mí eso me da mucha felicidad a muchos niveles, tu comunidad familiar, tu comunidad nacional, tu comunidad global, como humanidad también. Yo creo que hay un sentido de comunidad y eso creo que me llena mucho y me da mucha felicidad. ¿Tú crees que ha tenido ese apoyo que tú esperabas cuando te decidiste lanzar como presidenta? No, he tenido más apoyos del que me esperaba. ¿Ah, sí? Yo apostaba a que había una ciudadanía que buscaba otra alternativa y que iba a simpatizar con esta candidatura. Yo apostaba a eso, pero me ha sorprendido el nivel de apoyo que encuentro, sobre todo entre las mujeres y entre el público joven también, primer votante, joven. Pero entre las mujeres eso me da mucha felicidad, porque siento a ver, las mujeres hemos estado excluidas de la política. No hemos tenido nunca una mujer presidenta. En el Senado somos el 12%. En el Congreso no llegamos al 30%. En las alcaldías también somos apenas el 12%. O sea, el 88% de las alcaldías del país están presididas por hombres, a pesar de que las mujeres somos más del 50% de la población. Entonces, las mujeres hemos estado muy excluidas de la política dominicana. Mira los ministerios, solamente 3 de 23 ministerios. 3, 2, bueno, 2 o 3 porque han cambiado. Entonces, creo que hay una valoración de parte de las mujeres de decir, sí, nosotros que tenemos derecho, que tenemos que estar, porque esas decisiones que se toman, esos espacios de poder nos afectan a nosotros, como afectan a toda la sociedad. Entonces es importante que toda la sociedad esté representada y eso incluye a las mujeres. Así que de verdad eso me alegra muchísimo, sentir ese apoyo de las mujeres y de la sociedad en general. Esta era una pregunta que tenía, como te dije, antes de saber que tú ibas a ser candidata a la presidencia. Bueno, sí, la voy a hacer. ¿Qué sentiste cuando viste que tu hermano ganó para diputado? A ver, no hubo un momento específico en el que supiéramos porque siempre había el riesgo de que les robaran los votos. Recuerda que los guardianes de la democracia, que fue el ejército que movilizamos para defender el voto, tuvo que pasarse 2 semanas en la Junta del Distrito defendiendo la revisión de las actas, defendiendo los votos en ese proceso de revisión de actas. Entonces, hubo varios momentos en el que sentimos, ganamos, pero no estábamos 100% seguros. Y yo me fui a los 2 días de las elecciones, porque yo había extendido mi viaje por la pandemia, yo estaba viviendo en Turquía en ese momento, y yo me fui y viví ese proceso desde allá. Entonces tú sabes, no hubo como un momento, pero en general los momentos en los cuales nos fuimos dando cuenta de que sí, desde esa misma noche, cuando empezaron a llegar los resultados de las actas y nos dimos cuenta que José se había barrido, hasta luego, poco a poco, que se vimos que ya, que sí, que no había forma que le quitaran el triunfo. Es de las sensaciones más profundamente felices que yo he sentido en mi vida, sí, claro. Sobre todo por el esfuerzo que costó, lo imposible que era, la falta de fe que tuvo tanta gente que nos dijo que era imposible ganarla. Fue sumamente significativo y por las puertas, que sabíamos que eso habría, que abría las puertas a que sí era posible hacer otro tipo de política en nuestro país, a que sí era posible organizar a la gente que tiene otros valores, a la gente que cree en lo público, a la gente que ve la política como un espacio para servir, a la gente que tiene sensibilidad de que no podemos seguir por el rumbo que vamos, de que hay que cambiar las cosas, de que hay demasiadas familias dominicanas sufriendo y que podemos hacer algo para cambiarlo. Entonces, realmente fue muy, muy especial y significativo. Te voy a hacer aquí otra pregunta que también la tenía antes de este proceso que estás viviendo ahora, que me la estoy muy feliz por ti. ¿Y crees que la pandemia ayudó un poco a que, o sea, no solamente la cancelación de las elecciones, sino que el proceso de que todo fuera virtual y que todo el mundo se volcara a las redes sociales en vez de estar
en las calles, como se hacía la política anteriormente, de que no se pudieran juntar tantas personas y demás. ¿Crees que eso también sumó a la campaña de José Horacio? Sí, sumó porque supimos aprovecharlo. Cuando llegó la pandemia, la campaña entra en crisis, porque todo lo que teníamos planificado, primero con nosotros no estábamos planificando a que una vez pasaran las municipales, ahí venía la campaña dura, porque hasta que no pasan las municipales, la mayoría de la gente no está pendiente de los diputados, está pensando en los municipales. Entonces, tú sentías que la campaña no terminaba de prender. Y teníamos todo, ya por fin las municipales, ahora vamos con todo. Suspensión de elecciones. Y fue como, ¿y ahora qué pasa? Pero, como te dije, tuvimos del día 1 en la Plaza de la Bandera. Y ese proceso de la Plaza de la Bandera terminó sensibilizando a mucha gente que quizá no estaba pendiente a decir yo voy a votar y a involucrarse, a investigar y a descubrir la candidatura de José Horacio, que estuvo también todos los días en la Plaza de la Bandera. En la Plaza de la Bandera también surge o se le da forma a ese ejército delegado que necesitábamos para defender el voto, y surge lo que fue los Guardianes de la Democracia bajo el liderazgo de Miguel Alejandro Martínez. Que había sido candidato a diputado en el 2016, había vivido esa compradera y el robo de votos, que es normal aquí en los colegios, y sabíamos que para ganar había que tener gente que defendiera los votos. Entonces, en la Plaza de la Bandera los guardianes se fortalecen o toman forma, y cuando viene la pandemia, de nuevo crisis. No podemos salir, no podemos hacer campaña, pero supimos rápidamente volcarnos a las redes sociales, y en ese momento se convirtió en una ventaja, porque el resto de candidatos no tenían las redes sociales como un pilar tan importante como sí lo teníamos nosotros, que no teníamos recursos para poner tantas vallas ni para poner anuncios de televisión, y sabíamos que nuestro espacio eran las redes. Entonces creo que supimos aprovecharlo. Pero no era evidente. Por un momento pensamos que no había nada que hacer y que todo estaba perdido, pero lo logramos. Sí. Una última pregunta ya para dejarte con tus actividades. Esto inició inicialmente como un blog de libros, donde yo publicaba en mis redes sociales los libros que yo leía, y empezó como lives en Instagram. Después eso fue cambiando y ahora son grabados y son por YouTube, y pertenezco a una plataforma más formal. Somos una asociación de latinos aquí en Portugal que promulgamos o ayudamos a los emprendedores aquí en Portugal, a todos los latinos emprendedores aquí en Portugal, que ya somos muchos. Qué bien. Y siempre pregunto un libro que tú me recomiendes. Un único libro. Porque yo me imagino... Sí, hay muchos, sí. Pero así de repente ahora pienso en uno que leí recientemente y que creo que explica muy bien el futuro a que nos enfrentamos, los grandes cambios que vienen, las grandes transformaciones que el mundo va a vivir, que es el último libro del economista Jeremy Rifkin, que se llama el nuevo Global Green New Deal, el nuevo trato verde global. El Green New Deal es el nombre con el que se le llama a esta propuesta de cambio ambiental y económico. Y ese libro creo que da un panorama fabuloso. Él es muy didáctico. Él te sabe cómo resumir grandes temas de manera bien concisa, pero basado en data. Y lo leí recientemente y la verdad que me encantó. Así que te recomiendo eso. Él tiene una charla también en YouTube que un poco resume lo mismo. Claro. Virginia, no te voy a quitar más tiempo. Después tengo varios temas que no tocamos por cosas mías más que nada, no por nada. Y me veo en un futuro teniendo otra conversación contigo, la verdad que sí. Claro que sí, un placer, Gregorio. Gracias por la invitación. Muy buenas tus preguntas, me llevaste a reflexionar muchas cosas interesantes. Gracias, qué bueno. Bueno saberlo. Y nada, a ustedes que llegaron hasta aquí, recuerden seguir a Virginia, seguir nuestras redes sociales, van a estar copiados aquí en el video abajo. Y nada, hasta una próxima. Chao. Bye bye. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento.